Decía nuestro apóstol Pablo, de manera que del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Esta escritura, ¿sabe para qué es? Para que también uno, muchas veces, el que obra injusticia, no reniegue con el que no obra con el que obra injusticia. Ya va a entender por qué. Una cosa es decirles que lo que están haciendo está mal, y una cosa es agarrarles coraje. No caigan en el engaño. Dice, de manera que del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. ¿Quién? Dios. ¿A quién? A los vasos. Me dirás pues, dijo Pablo, ¿por qué pues se enoja? Díganme, ¿se enoja Dios? Sí. Porque ¿quién resistirá a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo labró, ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Dice el 22, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. Detengámonos ahí. Hay vasos de barro en el pueblo de Dios. Hay dos clases de barro. Ya que he explicado eso en otra predicación. Hay vasos que son para vergüenza. Ellos no saben que son para vergüenza, pero el día final se van a dar cuenta. Líbrenos el Señor de ello. Amén. Pero hay vasos que son vasos de barro para vergüenza, y otros para honra. Ahora, dice que el Señor, queriendo mostrar la ira en aquel día y hacer notoria su potencia, como lo hizo con el faraón que endureció su corazón, soportó con mucha mansedumbre los 400 años en el desierto de Israel, y con mucha mansedumbre a nosotros que algunos suframos injusticias. Pero los reservó esos vasos de ira preparados para muerte. Dice que hay caminos para el hombre que le parecen caminos de bien, pero son caminos de muerte, acuérdese de eso. Pero fíjese lo que dice el 23, y agarremos esto para nosotros. Y para hacer notorias también las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de ¿qué? De misericordia que Él ha preparado para gloria. El Señor quiere que el barro no reniegue con Él, porque como permite lo que pasa a su alrededor. Por eso dice, no, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? No renieguemos. Dice la palabra de Dios que aquel que sufre alguna injusticia, aquel que padece alguna injusticia y la soporta, allá hay gloria de Dios. Es parte de nuestro caminar. El Señor le ha dicho en otra predicación también, es parte de la vida del Hijo de Dios. Como lo dije anteriormente, inspirado por Dios en su palabra, también dice que así como Él padeció y vamos a padecer nosotros, que el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Vamos a sufrir, pero prefiero yo sufrir que estar haciendo sufrir a otros. Yo prefiero estar sufriendo que estar haciendo yo el hacer sufrir a otros. Ahora, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. ¿Están sus mentes captando lo que Dios nos está hablando? Amén. Ahorita mírese usted como mirámonos todos nosotros como unas copitas de barro. Yo sé que hay niñas aquí chiquitas. ¿Ustedes saben una copita de barro? ¿Ya han visto las macetas? Tráeme esa maceta. Como jarritos. Como jarritos. Muchos, nosotros de nuestros tiempos los conocemos porque llegamos a tomar agua de jarritos. Aquí está un jarro y luego la copita como, que es como de piedra, es como de tierra. ¿Sí ven esta? Ahí se ve el barro, y para formar el barro pues tienen que ser muy delicados con ellos. Toma trabajo. Ahora, entendiendo el 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19, dice, pero el fundamento de Dios, ¿el qué? El fundamento, la raíz, el fundamento de Dios está firme. ¿Oyeron? Es como decir, el fundamento de Dios está firme.
teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Paremos ahí. El Señor conoce. Leyó una vez en una enseñanza corta de la ofrenda un domingo mi esposa, donde dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Dios no puede ser burlado. No tratemos de salirnos con la nuestra. Por eso dice la Escritura que conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. ¿Por qué dice apártese de iniquidad? Porque hay muchos que invocan el nombre de Cristo y no se han apartado de la iniquidad. Muchos podemos pensar en iniquidad. Son los pecados simplones del mundo. No. También el aborrecer a su hermano, la envidia, los celos, las iras, contiendas, injusticias, desprecios, maltratos, indiferencias, acepción de personas, fingimiento, que todo esto viene de la sabiduría que no proviene de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Librémonos de ello. Ahora dice la palabra de Dios, para que nosotros queremos estar sellados, ¿eh? Dice el versículo 20, mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Fíjense. Asimismo, unos para honra y otros para deshonra. Vuelvo y repito, pongan atención. Mas en una casa grande, porque la iglesia es grande, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Hay toda clase de vasos, ¿verdad? Aquí hay toda clase de vasos. Amén. Dice, y así mismo unos para honra y otros para deshonra. ¿Oyeron? Aquí dice para usos fines. Ahora, ¿está bien? Unos para honra y otros para deshonra. Yo no quiero ser un vaso para deshonra. ¿Usted? No. Quiero ser vaso para honra. Para hacer honra hay que aprender a hacer justicia, porque esa es la honra de Dios. La salvación y su justicia, dice. Entonces dice el versículo 21, así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Yo no quiero ser aparejado para toda mala obra, yo quiero ser aparejado para toda buena obra. Ahora dice, será vaso para honra, santificado. La palabra santificado o santo se refiere a apartado para Dios. El que está apartado para Dios está consciente que está apartado para Dios. ¿Y qué tiene en su corazón? Una disposición para Él. Amarlo. El que está apartado para Dios, ¿sabe cómo se ve? Cuando se le oye, se le ve, se siente que ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. ¿Oyeron? Amén. Es importante amarle así. Ahora dice el versículo 22, cuando dice útil para los usos del Señor, dice el 22, huye también de los deseos juveniles que ofrece el mundo. Pon atención. Y sigue la justicia. ¿Qué dice? ¿Sigue la qué? La justicia. Primero dice, y sigue la justicia, la fe, El amor. la caridad, que es el amor, la paz, con los que invocan el Señor, ¿de qué? Corazón limpio. En el mío dice, el antiguo dice, de puro corazón. Es que lo que habías dicho antes, que seamos sinceros con el Señor, de puro corazón. Ahora dice el 23, empero las cuestiones necias sin sabiduría desecha, sabiendo que engendran contiendas. Por el que la mentira siempre va a venirse en contra de la verdad. Que el siervo del Señor no debe ser litigioso. ¿Cómo dice su versión? Contencioso. Contencioso. Contencioso, litigioso. Litigioso es una persona como un sargento mal pagado. ¿Se acuerdan de la película de Moisés? Cómo los faraones latigaban a los judíos, los esclavos, que eran sus esclavos, a los judíos. ¿Se acuerdan cómo los latigaban? ¿Saben por qué? Por hacerle la carga más pesada.
Y Dios por algo dice que el siervo del Señor no debe ser. Y saben que en esta escritura está hablando que el que quiere servir al Señor. Por eso dice que el siervo del Señor no debe ser, y no es solo para el ministro, para todos sus hijos, que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino como Amable. manso, que es amable, para con unos, Con todo. para con los de su familia nomás, No. o para los que nomás él quiere, No, con todo. Con todos. los que ofrendan, los que diezman, no, para con todos. Y luego dice la palabra de Dios, apto para enseñar. Y luego, ¿qué dice allí en su versión? Sufrido. Sufrido. ¿Por qué estas palabras no están puestas ahí nomás porque son bonitas? Están puestas allí porque hay muchas veces que nos hace falta. Porque llegamos a un momento donde ya no somos sufridos. El sufrido es humilde. ¿Por qué lo tiene después de apto para enseñar y sufrido? Porque el que es sufrido, el que es humilde, reconoce cuando en algo le falta. Amén. Versículo 25, lean conmigo, que con mansedumbre Corrija. corrija a los que se oponen. ¿A los que qué? Se opone. ¿A los que no entienden? No a los que se oponen. A los que quieren altercar. ¿Con qué? Con mansedumbre. Si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y que se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Es importante. Ahora, el Señor quiere que el barro sea santificado, apartado para Dios y útil, que es dispuesto. ¿Oyeron? Abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24. Dice la palabra de Dios así. Es una pregunta. Capítulo 9, versículo 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad? Discúlpeme mucho. Vamos a regresarnos a Romanos capítulo 2, disculpe, porque voy en un orden. Romanos, todavía no llegamos ahí. Romanos capítulo 2, versículo 1. Porque queremos que vayamos entendiendo paso a paso cómo el Señor quiere que nosotros los barros seamos ante Él. Romanos capítulo 2, versículo 1. ¿Estamos ahí? Amén. Romanos 2. Dijo Pablo, nuestro apóstol, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzga, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Y piensa en esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y hacen las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra, inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen ¿a qué? Enojo y ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, el judío primeramente y también el griego, mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, el judío primeramente y también el griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción. Dice en primera de Pedro capítulo 1 versículo 17, que el Padre que sin excepción de personas juzga. No importa el ministro, no importa quién sea. Es importante entender esto. Por eso dice, oh, menosprecia la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. ¿Por qué dice eso? Porque el que juzga
ligeramente, como lo hizo el rey David cuando le dijo Natán, de aquel hombre que tenía 100 ovejas y su vecino nomás tenía uno con la que comía de su plato, y le llegó un visitante al hombre rico y por no matar ni una de sus ovejas fue y tomó la única oveja que tenía aquel hombre pobre. Y le dijo el profeta Natán, ¿qué haremos, oh rey de Israel, con ese hombre? Que tal hombre que muera y pague con 4 tantas. Ligero en juzgar el rey David. Igual nosotros nos pasa, ligeros en juzgar a nuestro hermano, a nuestra hermana. ¿Por qué ligeros? Porque se nos olvida la benignidad, la paciencia, la longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Y no solo me guía a mí, sino guía a todos tus hermanos al arrepentimiento. Lo que muchos que son bien juzgones es porque no tienen paciencia, no tienen benignidad. Y si nosotros estamos así, nos hace falta, hay que pedírselo a Dios. Ahora, el Señor quiere que el barro sea benigno, que es buena voluntad, aquel que tiene buena voluntad, paciente y que se arrepienta de su injusticia. Ponga atención, se arrepienta de su injusticia. Si tú sabes que estás haciendo indiferente, arrepiéntete. Ahora sí, 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Espero que con esta, mi paciencia y la paciencia que es de Dios, hoy nos está hablando de esta manera, paso por paso, para que nuestra mente entienda. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Me dice un amén, vuestra ahí. Amén. Ahora nuestro apóstol Pablo hablando una vez más, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todos se abstienen, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a cosa incierta, no nomás por correr. De esta manera peleo, no como quien hiere al aire, no nomás dando golpes a lo loco, a lo tonto, no. Dice, fíjese lo que dice el versículo 27. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. ¿Quién lo dijo eso? ¿Quién lo dijo eso? Pablo. El apóstol Pablo. ¿Qué nos esperamos nosotros? Si Pablo sabía que corría el riesgo de ser reprobado. ¿Y no corremos nosotros el riesgo de ser reprobados por el Señor? Sí. Pero ¿qué hizo Pablo para guardarse de no ser reprobado? Dice que iría su cuerpo y lo ponía en servidumbre. Y lo triste es que muchos ya han sido y siguen y están y van a estar reprobados por el Señor aquel día. ¿Saben por qué? Porque empezaron en el espíritu y ahora se empezaron a perfeccionar en la carne, como dice la escritura a los Gálatas. Acuérdense que dice la escritura que ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús, y luego dice a los que no andan conforme a la ¿qué? Sino conforme al espíritu. Y a muchos, por esas escrituras no están nomás por dichitos, sino porque a muchos el diablo ha trastornado y los ha hecho mientras se sienten bien, porque hacen todas las demás cosas, hablan lenguas y hacen de todo, pero ya no andan en el espíritu humildes, y andan en la carne soberbia. Y esa es triste la realidad. Por eso Pablo, ¿de qué me sirve saber esto? Por eso Pablo, hablar lenguas humanas, angelicales, y tener el conocimiento, la ciencia y los misterios, conocer los misterios, y aún tener una fe que traspase montañas, aún vender todos mis bienes y darse a los pobres y dar mi cuerpo para ser quemado. Pero si no tengo amor, no el amor del mundo, el amor de Dios, aquel que lucha en contra de la carne, en contra del mundo y las potestades. Por eso dice Pablo: si hiero mi cuerpo y pongo en mi servidumbre, sino que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Hay muchos que están predicando a otros y así mueren, pero reprobados, porque predicaban pero seguían viviendo en su carne. Ahora, el Señor quiere que el barro lastime, incomode su carne y la ponga en esclavitud. Fíjese. Vuelvo y repito otra vez, el Señor quiere que el barro, que somos nosotros, lastimemos. No estoy hablando de lastimar en una forma de andarnos picando con agujas o andarnos golpeando en la cara. No se está refiriendo a literal así tonto. No, se está refiriendo a lo que le gusta a la carne. A la carne nomás le gusta estar echada, bien
viendo tele, nomás en el Facebook con las cosas que entretienen, nomás le gusta estar en eso. Déjale. Le gusta estar nomás en eso la carne. La carne le gusta también estar come. Le gusta la pura felicidad, las cosas lujosas, nomás lo que le gusta. Eso es la carne. Y el mundo tiene un menú, un buffet de qué ofrecerle. Y luego al mismo tiempo la potestad demoníaca, el diablo, para hacer caer. Al mundo ya lo tiene cegado, pero para hacer caer a los hijos de Dios en el engaño. Tómale poquito, no te hace daño poquito y así se va. Pablo sabía que eso peligraba. Amén. Ahora el Señor quiere que el barro lastime de esa manera en la mente, incomode su carne. Porque si algo el mensaje que Dios ha puesto a los verdaderos hijos de Dios, y esto lo escuché de un ministro, el pastor Efraín Valverde Sr., que ya está con el Señor, el mensaje que decía, y es un mensaje verdadero, decía, la palabra verdadera, que hace sentir mal a los que se sienten bien, y hace sentir bien a los que nos sentimos mal. No mal en triste, ay, estoy triste, no, mal en que no estamos haciendo suficiente y siguiendo luchando con esta carne que no quiere y ni puede, dice la palabra de Dios. Pero la palabra verdadera siempre va a incomodar al que está muy a gusto, que piensa que ya está bien, se cree muy santo. Entonces vemos aquí que Dios nos está hablando, sabiendo que si no corre peligro de llegar a ser reprobado. ¿Usted quiere llegar a ser reprobado en aquel día? Entonces abra sus Biblias a Zacarías y con este versículo vamos a terminar. Zacarías capítulo 7, versículo 8. Vamos avanzando. Zacarías capítulo 7. Atrás de Mateo está Malaquías y luego está Zacarías. Zacarías capítulo 7. Dije antes. Atrás de Mateo está Malaquías y luego está Zacarías. Para atrás, regresándonos. Zacarías capítulo 7, versículo 8. Antes de leerlo, mírenme. Con sus ojos, póngame atención. Paso por paso nos habló el Señor como el alfarero habla a su pueblo Israel. Nosotros somos esas copitas de barrito, de sojete. Hay que saberlo, que somos de barro, que no se nos olvide que somos de barro. Porque el Señor quiere que seamos, dije uno, voy a decir uno por paso. Primero, no dejará el Señor la obra de sus manos mientras se guarde uno humillado. Acuérdese de eso, márquelo. El Señor quiere que el barro esté humillado ante Él. Acuérdese. El Señor quiere que el barro sea sincero con Él. Acuérdese. Y con sus hermanos, incluye el pueblo. El Señor quiere que el barro no reniegue con Él por como permite lo que pasa a su alrededor. El Señor quiere que el barro sea santificado, apartado para Dios y útil, dispuesto. El Señor quiere que el barro sea benigno, buena voluntad, buena gente, paciente y se arrepienta de su injusticia. No vamos a pararnos aquí, sino yo soy muy justo. No. Ahora dice, el Señor quiere que el barro lastime, incomode su carne el barro y la ponga en esclavitud, sabiendo que si no, corre peligro de llegar a ser reprobado. ¿Ya vieron paso por paso? Ahora en Zacarías, ahora sí veamos en Zacarías capítulo 7, versículo 8, dice así. Y fue palabra del Señor a Zacarías diciendo, así habla el Señor de los ejércitos diciendo, juzgar, ¿qué dice? Conforme a la verdad. Juicio verdadero, dice mi versión. Y hacer, ¿qué? Misericordia. ¿Y qué? Y piedad. Cada cual con su hermano. Léalo, no tenga pena, léalo fuerte. No agravéis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Fíjese, el Señor quiere que el barro juzgue, juicio verdadero. ¿Por qué dice eso?
Porque hay algunos que juzgan juicio no verdadero. ¿Se acuerdan de la historia de Nabot? De la predicación pasada, el domingo pasado. Cómo Jezabel trajo a dos testigos falsos. Dice la palabra de Dios, perversos. A uno que anda hablando cosas mentiras contra su hermano, la palabra de Dios le llama perverso, hijos de Balial. Y ellos se levantaron delante de Nabot, ¿se acuerdan de la historia? Y que dijeron que Nabot, que tenía la viña, falsamente le dijeron que había blasfemado contra Dios y contra el rey. Y lo apedraron a muerte. A lo que me refiero hoy en día es que así muchos usan lo de Dios para condenar a sus hermanos. Líbrenos el Señor de ello, líbrenos el Señor de eso. Amén. Ahora dice, juzgar juicio. El Señor quiere que el barro juzgue juicio verdadero. Y luego dice que tenga misericordia y piedad con su hermano, ¿verdad? Amén. Aún con los que le ofendan. ¿Oyeron? Amén. No, que me hizo tal, y me la va a pagar y que va a ver. Cuidado. No, pues se la voy a hacer para que sepa que conmigo no se mete. Cuidado con esos pensamientos del demonio. Y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Ahora puse, no agraviando a los necesitados. ¿Sabe qué es? Agravéis, agraviando, para los que no saben. ¿Sabe lo que es agraviar? No. Cuando dice no agravéis a la viuda. Menospreciar y humillar. Cuando ya uno se siente en la altura, en el poder. No, yo ya soy cristiano. O más si tiene algún puesto. Está propenso a que el enemigo venga y menosprecie a aquel que no sabe. Aquel que no puede. Menospreciarlo. Eso se ve mucho. Lo había dicho en una aplicación anterior. Cómo entre los músicos menosprecian a otros. Que no puede cantar bien, que no puede tocar bien, que no sabe hacer bien. Y viendo que están empezando. No agravéis a la viuda, por eso pone a la viuda, porque la viuda, la pobre mujer, está sola. Muchas cuantas hermanas que están solas, sus maridos no sirven al Señor, están solas. Están viudas en lo que mire lo espiritual. Ni al huérfano, aquel que sirve al Señor con todo su corazón, y sus padres no sirven al Señor. Tiene sus padres, pero es huérfano espiritualmente. No quiere la ayuda de un padre espiritual y muchas veces no la tiene porque el padre espiritual lo está menospreciando. Líbrenos el Señor de ello. Dice ni al extranjero. En aquel, ¿te acuerdas de la historia del samaritano, el buen samaritano? Dice el extranjero porque muchas veces, ¿te acuerdan cuando apóstol Pedro en una predicación anterior también, el apóstol Pedro empezó a menospreciar a los gentiles por ser extranjeros y por no ser judíos? Lejos esté de cada uno de nosotros que venga un nuevo miembro de la congregación y llegue y se siente y menospreciarlo nomás porque no lo conoce uno. Dice la palabra ni al pobre. No está hablando al que no tiene dinero. Está hablando muchas veces al que es humilde. Muchas veces podemos decir, ya yo a este hermano le digo, haz esto, salta y corre y hace y todo, hace lo que yo le diga. Y empieza a aprovecharse de él. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Y por qué dice en su corazón? Porque lo hace uno continuamente. Continuamente está el mal pensar. Como decía hace poco a unos hermanos, muchas veces el supervisor habla muy fuerte en contra de todos los trabajadores porque mal piensa de todos. Como hay algunos que obran el mal piensa de todos. Y así muchas veces lejos esté nosotros de mal pensar de todos nuestros hermanos. Hay un dicho que dice, pagan justos por pecadores, que Dios nos libre de nosotros ser de ese tal. Que hagamos injusticia con nuestros hermanos justos, nomás porque aquel no la hizo. ¿Cuántas mujeres que se dejan sus primeros, si tuvieron un esposo que las maltrataba borracho y las golpeaba y casi las mataba, y luego se fueron de ese hombre? Y si uno a otro que es amable, que es todo totalmente lo contrario, ¿y qué hace la mujer? Lo maltrata a él. ¿Qué pasó? O viceversa, un hombre que tiene una mujer que se iba y se le salía por donde cuando quería, y luego tiene una mujer humilde que sujeta y luego la pisotea, la maltrata. ¿Por qué pasa eso? Porque se aprovecha. Ya se le olvidó lo que sufrió.
Ya se le olvidó lo que padeció. Y se aprovecha de aquel que anda humillado. ¿Y sabe por qué dice? ¿Sabe cuál es el pensamiento que traen estas mujeres o este hombre? Se lo voy a poner así. La mujer dice, no, por si acaso me quiere poner la mano encima como me la ponía aquel. Y el hombre dice, no, por si acaso se me quiere ir como se me iba ella. Y viendo que los tratan bien. Es un ejemplo, ¿eh? Así muchos. Lejos esté de nosotros de, no, una amiga a mí me traicionó y me apuñaló por la espalda, y ahora una muchacha muy noble, muy humilde contigo, queriendo ser tu amiga o tu amigo, y lo tratas, eres a la defensiva, nomás estás, no, y no te me acerques mucho porque me han maltratado, y así dándole el pago al otro que ni lo merece, pagándole al que en buen corazón se ofrece. Esa es la mentalidad que trae el enemigo para que no, dice la palabra de Dios, ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Por qué? Porque ya lo hace continuo, contra todos, no vas a la defensiva con todos. No. Este me va a hacer, este me va a traicionar, este me va a hacer esto, este me va a hacer lo otro. Y con esos pensamientos nunca vas a poder obrar en un amor sincero con tus hermanos. Ese es el barro que el Señor quiere que seamos nosotros. El barro que juzga juicio verdadero y tiene misericordia de sus hermanos. Dice la palabra de Dios, con esto termino. En esto son manifiestos los hijos de Dios, perdone, y los hijos del diablo. El que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Mis hermanos, es importante. Porque no vinimos al evangelio nomás a predicar las buenas nuevas y solo traer que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, que es su imagen unigénita, porque nomás tiene una. Para que todo aquel que no crea, no en ellos, en Él, crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el mensaje, ven al Señor y sé salvo. Y nomás ese mensaje. No, acuérdense que dice que vienen las dos cosas que creó el Señor en su pueblo. Son dos cosas que son ¿qué? Salvación y justicia. Por eso dice, en esto son manifiestos los hijos de Dios y hijos del diablo. Aquel que predique, dice. No. Aquel que hable lenguas. No. Aquel que vista santo. No. Aquel que tenga un puesto, o sea pastor o sea ministro. No. Dice, aquel que haga justicia y ama a sus hermanos. Porque ese es el verdadero evangelio que el Señor ha traído, el verdadero mensaje que Dios nos trajo. Que fue Dios el que nos trajo este mensaje. Emmanuel. Él nos trajo este mensaje y este mensaje sigue en pie. Y aquí está el mismo que vino, aquí está en su espíritu, mirándonos y hablándonos por mi voz, diciéndonos, aprender a hacer justicia y amar a tus hermanos y ser un vaso de honra, porque ese es el secreto del vaso de honra, aquel que ama a sus hermanos y hace justicia. ¿Queremos ser esos vasos de honra? ¿Y vamos a batallar para hacer ese vaso de honra? También. Pongámonos de pie, mis hermanos. Le damos gracias al Señor por su palabra, pero también su palabra, fíjense bien, la palabra de Dios cuando se habla no es para cumplir. El que da los reglamentos en el trabajo cada mañana también no es para cumplir, nomás para cumplir, pues tengo que decirlo. Porque sabe que corre riesgo de inseguridad a la persona y se le tiene que recordar para que se acuerde por si llega a pasar un peligro. ¿Cuánto más la palabra de Dios? No es nomás un cumplir. Aquí no venimos nomás a cumplir. Usted no tenemos una máquina, como dijo el pastor Efraín Valverde III, que lo escuché. No tiene nomás ahí en la puerta una máquina donde llega uno y poncha como en el trabajo. Ya llega a la iglesia, poncha a la iglesia, llega, cumplió su trabajo y poncha para salirse y se le olvidó. No. Esto no es, yo nomás no estoy cumpliendo para ustedes, ni ustedes están cumpliendo para mí, o para uno, o para otro, o para uno mismo. No estamos cumpliendo para nosotros, no. La voz de Dios tampoco nomás no viene la voz de Dios nomás para cumplir, para que me oigan, para entretenerlos, para que no dejen de hacerlo solamente, no. La voz de Dios, ¿sabe cómo viene? Como advertencia. Porque Él sabe lo que viene delante de nosotros y nosotros no. Como advertencia para que nuestro camino sea de bendición. No vaya a ser de maldición.
Dijo el Señor, yo le he puesto lo bueno y lo malo delante de ti, escoge tú. Y Dios en cada palabra nos habla para decir, Señor, sí, ayúdame, Señor. Ayúdame a que yo camine como tú quieres. Ayúdame, Señor, porque tú sabes que batallo. Y dice el Señor, sí, yo he visto cómo batallas. Y sí he visto que muchas veces has hecho lo que tú quieres. Y por eso te hablo hoy, porque muchas veces haces lo que tú quieres. Y mi palabra te habla a ti como padre, a hijo, porque yo, así como las miro cuando se portan mal y las regaño. Así Dios, su palabra nos habla para regañarnos, para exhortarnos, dice su palabra, pero también para edificarnos. Porque el regaño, ¿qué le hace a uno? Lo edifica, el carácter espiritual lo edifica. Sí, Señor, es lo que necesito. Pero el regaño, ¿qué te hace cuando te regañas? ¿Cómo te sientes? ¿No te sientes humillado? Así hace el regaño del Señor. Señor, tú sabes, Señor. Nínive, ¿cómo estaba? Humillado. Señor, perdónanos. Humillado es lo que quiere el Señor. ¿Sabe lo que tiene que causar la palabra de Dios en nosotros? Una humillación delante de Él. Porque aquí no nos vamos a parar y decir, no, Señor, gracias por tu palabra. Sí, yo estoy bien. No. Si la palabra tiene que hacer un efecto, ¿sabe qué? Señor, tú sabes que soy yo. Tú sabes que yo necesito eso. Esa palabra es mía. Yo necesito, Señor, ser ese vaso que tú quieres que sea. Pero también nos edifica su palabra, nos da conocimiento a estas verdades. ¿Sabe qué hace el Señor cuando nosotros nos humillamos? ¿Qué hace el Señor cuando nosotros nos humillamos? Nos consuela. Una vez más, delante de su presencia.